Bien, jóvenes, estamos aquí, grado 10.2. Continuamos con el proyecto el- de la agenda de contactos en Python. Recordemos lo que tenemos hecho. Apenas hemos hecho una función que se llama menú, que simplemente muestra los contactos. Habíamos dicho que le íbamos a hacer como un pequeño arreglo aquí para que se viera como más bonito, ¿cierto? Entonces, aquí le colocamos estos elementos para que se vea como más bonito. Una lineecita, básicamente es eso. Eh, pues esto es para qué, para que se vea como encajado o encerrado dentro de una cajita. Ustedes le pueden dar allá su terminación común y corriente. Pregunta, miren la línea que estoy trazando hacia arriba. ¿Sí lo ven? Quedó descuadrada de la parte de arriba. ¿Será que se va a ver bien o no? Si lo ejecutamos, entonces aquí nos va a dar, nos queda bien. Pero ¿por qué si aquí se ve descuadrado? Se ve descuadrado, ¿por qué? Porque aquí tenemos al comienzo un carácter que no se imprime, sino que ocupa un espacio, y es el slash n. Slash n es para un salto de página, muy bien, correcto. Miren que ya se ve el menú como más organizadito, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar así. Bien, sí, dímelo, señor. Entonces, en este momento vamos a programar las opciones. Las opciones todas las vamos a hacer también con funciones, porque ese es el tema que estamos viendo, la programación orientada a las funciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí vamos a crear una función ¿cuál es la palabra reservada para crear funciones? Def, def. Mírenlo, aquí está. Esta es la función que se llama menú. Entonces le damos def y vamos a crear la función. ¿Cuál es la primera? Listar contactos. Entonces le voy a decir def listar contactos. Perdón, esto no va entre paréntesis. El paréntesis lo lleva es aquí al final. Def listar contactos. Y tiene que recibir un parámetro. Porque ¿qué contactos voy a listar? Tiene que recibir un parámetro. Y el parámetro se va a llamar contactos. Luego siempre al final de la función hay que colocarle los dos puntos. ¿Los dos puntos significan qué en Python? ¿Cómo? ¿Una qué? Sí, de ahí en adelante, muy bien, Mafe, de ahí en adelante va una sangría. De ahí en adelante genera una sangría y básicamente está diciendo que de ahí en adelante empieza la función y se termina cuando le quito la sangría. ¿Estamos? Bueno, listar contactos. Voy a hacer uno rápidamente. Uno rápidamente. Este lo vamos a mejorar más adelante. Le vamos a dar un print y imprímame contactos. No, ¿por qué sin comillas? Es sin comillas, pero ¿quién me dice por qué sin comillas? Correcto. Está imprimiendo una variable y no un mensaje. Está imprimiendo el contenido de una variable. Chicos, cuando imprimimos el contenido de una variable, la variable no puede ir entre comillas. ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? El slash. Perdón. Bien, ahí le dimos un imprimir contactos, pero lo está haciendo de una manera muy rudimentaria y no va a salir bonito. Después lo vamos a poner bien bonito, ¿listos? Pero entonces, ¿cómo voy a llamar a esa función desde el menú principal, desde el programa principal? Recuerden que nuestro programa principal está en el while. En el while está, si la opción es 1, entonces lista de contactos. ¿Y qué hago? Ahora, mucha atención.
voy a llamar, voy a llamar a la función listar contactos y le tengo que enviar una variable que se llama contactos. Entonces, le voy a decir listar contactos, contactos. Así. Perfecto. Me sale un error en contactos. ¿Por qué me saldrá ese error? Muy bien, María Ángel. La variable no está definida. Eso es correcto. La variable contactos no la hemos definido. ¿Dónde la defino? ¿La defino dentro del while o la defino en el programa principal al lado de opción? Tiene que ser en el programa principal, porque si la defino dentro del while, entonces cada vez que se genere un ciclo, va a volver a definir la variable. Si, entonces imagínense definiendo la variable una y otra vez, entonces nos va a quedar mal. Entonces tengo que definir la variable por fuera del while. Entonces voy a definirla. Contactos, contactos igual a, abro, cierro, corchete. ¿Qué es eso? ¿Es igual a qué? ¿Qué significa ese abro y cierro paréntesis rectangular? Lo que significa es que estoy generando una variable tipo lista. Las variables normalmente guardan un dato, ¿cierto? Guardan un dato. Por ejemplo, la variable se llama nombre y guarda el nombre de una persona. La variable se llama correo y guarda el correo. La variable se llama edad y guarda solamente la edad. Pero la variable tipo lista, atención, la variable tipo lista, ese tipo de variable puede tener diferentes datos. Por ejemplo, puede tener nombre, dirección, correo, teléfono, puede tener todos esos datos. Entonces aquí estamos definiendo una variable tipo lista. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace aquí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Esa parte la entendimos? ¿Qué es una variable tipo lista? Que puede contener varios tipos de datos en la misma variable y puede generar como una tablita. Imagínense ustedes una tablita en Excel que diga en la primera columna nombre y de ahí para abajo escribimos todos los nombres. Luego dice teléfono y de ahí para abajo los respectivos teléfonos. Que diga correo electrónico y de ahí para abajo los respectivos correos electrónicos. Esa es una variable tipo lista. ¿De acuerdo? Bien, espero que todos lo hayan entendido. No me hacen preguntas, quiere decir que todos entendieron. ¿En qué línea vamos? ¿En qué línea vamos? Estamos aquí en el menú principal. La última línea. En este momento van 33 líneas. Todavía falta. Es que no hemos hecho nada todavía. Bien. Miremos que la opción 1 es listar contactos. Si nosotros ejecutamos en este momento el programa, lo ejecutamos y le damos la opción 1, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir lista de contactos vacía. No hay nada. ¿Por qué? Porque no hemos adicionado contactos. Paso siguiente. Adicionar contactos. Entonces, vamos a salir de aquí. Opción 5. Salimos. Saliendo del sistema. Bye. Bien. Ahora, vamos a adicionar contactos. Esa es la opción número 2. Agregar un contacto. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Miren, agregar contacto. Estamos trabajando aquí en la opción 2. Dímelo. Si tenemos que crear una función, mira que aquí creamos una función que se llama listar contactos y la llamamos, ¿cierto? Ahora vamos a crear una función que se llame agregar contacto y la llamamos. En la 5 no, porque la 5 es saliendo del sistema y ya. Listo. Entonces, aquí, agregar contacto. Agregar contacto, pero tenemos que mandarle un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo? Por allí lo dijeron. Contactos, la variable contactos. Hay que mandarle la variable contactos. Recuerden que contactos, aquí la que declaramos, esta variable es donde se van a almacenar todos los contactos que vamos a agregar.
Entonces aquí le decimos contactos. Pregunta, ¿lo puedo colocar en mayúscula? ¿Así? ¿Contactos? No, porque tiene que ser exactamente igual como está definido. Y como es una variable, va en minúscula. Regla de oro. Las clases en programación orientada a objetos, todavía no hemos llegado allá, las clases siempre van con mayúscula inicial, pero las variables siempre van en minúscula o con la regla de el camel case. Es un estándar, ¿sabes qué, Mafe? Es una regla que no está escrita en ninguna parte, pero que todos los programadores la sabemos. Es por organización, porque cuando venga otro programador y vea tu código, y mira ese estándar, entonces va a decir, ah, mire, aquí tengo una clase. ¿Por qué sabe que es una clase? Ah, porque tiene mayúscula inicial. Es una regla que no está escrita. Camel case. Camel como camello. Camel case. Yo ya se las había explicado, ¿cierto? ¿O no? ¿No? Ah, bueno, se las explico. ¿Por qué se llama la regla del camel case? Mírenla. Porque resulta que, mire, aquí apliqué la regla del camel case. Viene derechito, 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 y genera aquí como la mayúscula y luego sigue derechito, derechito, derechito. Esto parece la joroba de un camello. Por esto se llama la regla del camel case. La regla del camello, porque tiene una jorobita. ¿Listo? Esa regla, lo que les digo, no está escrita en ninguna parte, pero todos los programadores la sabemos y lo aplicamos en todos los lenguajes de programación. Cuando declaramos una variable, todo en minúscula. Cuando estamos trabajando en una base de datos, todo en minúscula. Cuando estamos trabajando funciones, regla del camel case. Cuando estamos trabajando clases, mayúscula inicial. Son reglas que no están escritas, pero que todo el mundo las obedece. ¿De acuerdo? No, no afectan en nada. No afectan en nada. Es más, si yo no obedezco las reglas, no pasa nada con el código. Sigue funcionando igual. Claro, si declaré la variable en mayúscula, tengo que seguir todo el programa en mayúscula. Si la declaré en mayúscula inicial, tiene que seguir esa regla todo el programa. Bueno, vamos a crear la función agregar contacto. La vamos a crear aquí después de la función listar. Aquí. A ver, ¿quién me ayuda? Def, agregar, contacto, abro paréntesis, contacto, dos puntos, y empieza la función de agregar contacto. ¿Cómo, Lorena? Sí, correcto, es agregar contactos. Pero espérame un momentico. ¿Qué pasa si yo le coloco así agregar contacto? ¿Me va a generar error? Porque recuerden que la variable que tenemos es contactos. ¿Me va a generar un error? Sí, pero abajo la tienes como contacto. No, no me genera error. Ya les voy a explicar por qué. Miren, yo lo puedo dejar así, vean. Contact. Yo lo puedo dejar así. ¿Por qué no me genera error? A ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan que cuando estaba explicando funciones, yo les hice la comparación con hacer desayuno? Resulta que voy a hacer el desayuno y le digo a Mafi, prepara el desayuno. Ella ya sabe todos los pasos y prepara el desayuno. Pero un día llegué con un parámetro, el que está entre paréntesis. Y el parámetro era una bolsita de jamón, ¿cierto? Pero resulta que yo lo llamé jamón. Mafi, tienes este jamón para hacer el desayuno. Yo lo llamé como jamón. Pero Mafe dijo, ay, qué bueno, recibo jamón. Pero Mafe también pudo haber dicho, recibo proteína, que es lo mismo, ¿cierto? Pero ella lo quiso llamar proteína. Cuando está preparando el desayuno, como ella lo recibió con el nombre proteína, ella tiene que utilizar dentro de la función el nombre proteína.
siempre utiliza el nombre proteína. Pero desde afuera de la función yo le estoy mandando jamón. Básicamente es lo mismo. ¿Qué les quiero decir, chicos? Cuando yo le envío un parámetro a una función, tengo que tener claro qué tipo de parámetro le envío. Pero cuando la función lo recibe, lo puede recibir con cualquier nombre. No hay problema. Pero dentro de la función, tiene que utilizar el mismo nombre con el que lo recibió. Mafe no me puede decir, si lo recibió como proteína, después no me puede decir, venga, páseme el jamón, porque va a decir jamón no existe. No existe jamón. ¿Qué existe? Proteína, porque tú lo recibiste con el nombre proteína. Lo mismo pasó aquí. Aquí yo no puedo, miren, si yo le voy a decir imprima contactos, print contactos, en este momento puede llegar a cometer un error. ¿Por qué? Porque resulta que contactos es una variable global que la reconoce en todo el programa. Está bien, es una variable global. Mira, está declarada aquí en la línea 20. Por eso lo reconoce. Pero si, por ejemplo, contactos estuviera declarada dentro de este, mírenlo, contactos, está declarada dentro de esta función, miren que aquí la desconoce. La desconoce porque se declaró dentro de una función. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Voy a corregir mis errores. Listar contacto. Ay, ¿qué hice? Control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Hasta ahí. Listo. Entonces, el mismo nombre con el que la recibo lo voy a utilizar dentro de la función. Ahora, para no confundirnos, le voy a colocar el mismo nombre. Contactos. Muy bien, Lorena, por esa pregunta, porque es que muchas veces uno se confunde con eso. Para no confundirse, colóquenle el mismo nombre. Entrego jamón. Mafe, ¿qué recibe? Jamón. Póngale el mismo nombre y ya. Bien. Ahora, como vamos a agregar un contacto, chicos, ¿qué debo agregar en contactos? Primero tengo que capturar el nombre. Tengo que capturar los datos del contacto. Entonces, le voy a decir nombre es igual a input, input con I minúscula, input, abre paréntesis, abre comillas, y le digo ingrese el nombre del contacto. Dos puntos y un espacio para que no nos quede así todo amontonado. Sí. Listo. ¿Qué otros datos voy a guardar de mi contacto? Puede ser nombre, número del teléfono, correcto. Entonces, teléfono igual input, ingrese el teléfono del contacto. Y vamos a colocarle correo electrónico, ¿cierto? Entonces, correo igual a input, correo del contacto. Chicos, si dijéramos edad, que es un número, con el cual se pueden hacer operaciones matemáticas, ¿también se escribiría igual? No. Hay que colocarle int antes del input para que lo convierta en un entero. Muy bien. Perfecto, ustedes saben mucho. No, no saben mucho. Yo creo que sí. Listos. Ahora vamos a guardar la información. Aquí es importante la siguiente línea, chicos. La siguiente línea es muy nueva para todos. Vamos a tomar la variable donde vamos a guardar la información. ¿Cómo se llama la variable? La variable donde vamos a guardar en contactos, correcto. Entonces le vamos a decir contactos punto append y ese append es ¿cómo? Bien, gracias.
contactos.append. Y chicos, aquí, esta línea es importante. Aquí es donde no alcanzas a ver, Oscar. Espérame, te lo pongo un poquito más grande. A ver, así. Append, aquí me quedó mal. Appende no, append. ¿Qué significa el append? Append es cuando tengo una variable tipo lista, ingrese un nuevo registro. Eso significa ingrese un nuevo registro. Entonces, por ejemplo, ingresé el nombre y le puse María Fernanda. Teléfono 317-331-1671. Correo mafe@gmail. Capturé los 3 datos. ¿Están guardados en la lista de contactos? No. Están guardados en variables independientes, en 3 variables. Mírenlas, están aquí. Nombre, teléfono y correo. Están guardadas en variables independientes. Correcto. Con append lo que hago es meter todas esas 3 variables dentro de la lista. ¿Listos? Eso es lo que hace append. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora. Sí. Contactos.append, chicos, me va a quedar de esta manera. Nombre, coloco entre comillas el nombre. Ojo, ¿las llaves para qué son? Porque quiero adicionar todos estos datos. Quiero adicionar nombre, teléfono y correo. Quiero adicionar todos los datos. Pero entonces que me quede organizado. En la columna nombre voy a colocar el nombre que acaba de ingresar. En la columna teléfono ingreso el teléfono. Lo que está entre comillas, chicos, lo que está entre comillas es la columna. Entre paréntesis porque es una función. ¿Sí? Append es una función o un método de las listas. Y lo que está entre las llaves son los datos que voy a meter. Pero aquí me falta uno. Teléfono, coma, abro comillas dobles, correo y 2 puntos, la variable, correo. Hecho. Dímelo. Aquí quieres que te coloque un comentario. Ok, un comentario. La línea anterior ingresa el contacto a la lista con las columnas nombre, coma, teléfono y correo. Listo, espero que esto les sirva un poquito. Chicos, voy a quitar aquí para dar más espacio. La línea anterior ingresa el contacto a la lista con las columnas nombre, teléfono y correo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí quedó adicionado el contacto, quedó agregado el contacto en la línea 19. ¿Qué sigue ahora? Ya quedó guardado. Tengo que mandar ahora un mensajito que diga el contacto ha sido guardado. ¿Listo? Entonces, voy a mandar ese mensaje. Print, abro paréntesis, abro comillas, el contacto ha sido, ¿cómo? Guardado correctamente. Punto. Y le voy a colocar un /n para que después de eso me genere un salto de línea. ¿Listo? Chicos, aquí ya debería funcionar. Vamos a probarlo. Entonces, ejecutamos. Opción 1, listar contactos. No hay nada. Porque no hemos guardado ningún contacto. Vamos ahora, opción 2, guardar un contacto.
Ingresa el nombre del contacto, Mafe. Teléfono del contacto, 317-123-4567. Correo del contacto, mafe@gmail.com. Me dice, el contacto se guardó correctamente. ¿Cómo sabemos si sí se guardó? Listar contacto. Le damos 1 y me dice lista de contactos. Nombre Mafe, teléfono tal, correo tal. Vamos a guardar otro contacto. 2. Agregar contacto. Nombre del contacto, Lorena. Teléfono del contacto, 310-765-4321. Correo, lorena@gmail.com. El contacto ha sido guardado correctamente. Vamos a listar contactos, el 1, opción 1, y me dice, tengo nombre Mafe y nombre Lorena. Está claro que sí, vamos. Eso para que, es más, lo vamos a hacer como en una forma de tabla, que quede bien bonito, bien organizado, nombre con el encabezado nombre, correo, eh, sí, que quede en tablita y bien organizado. Eso lo vamos a hacer. Lo que pasa es que ese listar contactos, yo les dije, hagamos un, hagamos un listar contactos para ver si funciona y después le ponemos una cara bonita. Listo. Mafe, todavía no se pueden colocar colores ni diseños bonitos porque estamos trabajando en consola. Entonces, mientras trabajemos en consola, vamos a tener este diseño. Pero después de esto, cuando nosotros terminemos la fundamentación en Python, terminando esto, nos vamos a meter a desarrollo web. Y en desarrollo web podemos hacer todo lo que queramos con colores, formas. Sí. Ahora, si la pregunta es si se puede hacer algo mejor, mira, en programación lo que no se puede hacer es lo que no puedes imaginar. Si lo puedes imaginar, se puede hacer. ¿Listo? Bien. Muy bien, esto nos está funcionando perfecto. Borramos aquí. Chicos, vamos muy bien. Ya tenemos dos opciones. ¿Cuál es la tercera opción? Actualizar contacto. Entonces es cuando ingresamos un contacto y quedó mal y queremos cambiarle el no. Exacto, cualquier cosa. Ustedes me van a ayudar a hacer la función. ¿Cómo sería aquí? Actualizar con la regla del camel case, contacto y ¿qué sigue? La variable contactos. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí, chicos, estamos invocando a una función que se llama actualizar contactos, pero no la hemos definido. Vamos a definir la función aquí arriba. Aquí, ¿cierto? Aquí ya terminamos la función agregar contacto. Entonces, ¿cómo sigue aquí? A ver, ¿quién me la dicta? Sigue def actualizar. Ah, pegadito no. Bueno, está bien. Actualizar contacto, entre paréntesis, contactos y dos puntos. Perfecto. Ahí nos metimos a la opción de actualizar contactos. ¿De acuerdo? Ahora, para actualizar contactos, ¿qué debe pasar? Lo primero que tenemos que hacer es saber cuál contacto, porque imagínense que tengamos una lista de 10 contactos. ¿Cómo sabemos cuál actualizar? Lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el contacto que queremos actualizar. ¿Cómo sabemos eso?
Ok, ponerle como un código a los usuarios. Aquí, aquí en esta parte, como un ID, ¿cierto? También esa parte se puede hacer. Esa sugerencia que tú nos estás haciendo, nos, ¿qué pasó? ¿Un conejo que quiere programar? Bueno, bien. Esa sugerencia que tú nos estás haciendo ya nos quiere meter a una base de datos. Básicamente es eso, porque las bases de datos tienen siempre una llave principal que se llama el ID, ¿cierto? Y está muy bien que pienses así. En este momento no estamos trabajando bases de datos todavía, pero recuerda una cosa, recuerda algo. El campo de búsqueda o de indexamiento, lo único que necesitamos es que sea único e irrepetible. Que no exista otro campo igual y que no, los datos dentro de ese campo no existan en la misma base de datos. Al ser único y repetible, yo puedo colocar un ID, como tú lo estás diciendo, o también puedo colocar correos electrónicos, porque los correos electrónicos nunca se repiten, y hacer la búsqueda por correo electrónico. En este momento vamos a hacer la búsqueda por nombre. ¿Listos? Por nombre. Entonces, bien, continuamos aquí con la grabación, chicos. Ya después de la pausa continuamos con la grabación. Seguimos. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el contacto que queremos actualizar. Por eso tenemos que decirle al usuario, ingrese el nombre del contacto que desea actualizar. Entonces, perdón, no, print no. Eh, nombre, nombre igual a input, ingrese el nombre que desea actualizar. En realidad no es el nombre, es el nombre del contacto que desea actualizar, ¿cierto? Ingrese el nombre del contacto que desea actualizar. Ahí. Ingrese el nombre del contacto que desea actualizar. ¿Eso qué hace? Que el usuario digite cuál es el contacto. Entonces debe salir la lista de contactos. Chicos, la lista de contactos, ¿será que el usuario se la sabe? No. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Mostrarle la lista de contactos. Lo primero que deberíamos hacer es mostrarle la lista de contactos. Primero que todo, decirle, usted está actualizando un contacto. Le muestro la lista de contactos y luego le digo cuál contacto desea actualizar. ¿Cómo le muestro la lista de contactos? Correcto. Simplemente llamo a la función listar contactos. Eso es todo. Entonces le doy aquí listar contactos. Así no. Listar contactos. Abro paréntesis y contacto. Contactos. Así. Entonces le estoy mostrando la lista de todos los contactos. Luego le estoy diciendo, ingrese el nombre del contacto que desea actualizar. Aquí nos faltó 2 puntos y un espacio para que no quede todo, para que quede más organizado. ¿Cierto? Después que quede todo organizado, entonces tenemos que buscar el contacto. ¿Cómo busco el contacto? Por ejemplo, supongamos que quiero actualizar el contacto de María Ángel. Quiero actualizar el contacto de María Ángel. Y tengo una lista de 10 contactos. ¿Está ahí? Castaño, ¿qué haces allá? No tienes por qué estar ahí. Eh, tengo una lista de 10 contactos y María Ángel es el contacto número 5. ¿Cómo haría el software para buscar el contacto que tiene que actualizar? Pero entonces, ¿qué tiene que hacer?
Miren, chicos, lo que tiene que hacer es tomar el primer registro, verificar si el nombre es el nombre que quiero actualizar. Si no es el nombre, pase al segundo registro. Por ejemplo, el primer nombre es Lorena, el segundo es Mafe, el tercero es Daniel, el cuarto es Santiago y el quinto es María Ángel. Entonces, para llegar hasta María Ángel, tiene que ir contacto por contacto revisando a ver si es María Ángel. Pregunta, ¿nombre es igual a María Ángel? No, pase al siguiente contacto. Pregunta, ¿el primer contacto es Lorena? No. ¿El segundo es Mafe? No. ¿El tercero es Daniel? No lo es. ¿El cuarto es Santiago? No lo es. ¿El quinto es María Ángel? Ese sí es. Como ese sí es, ahí actualice el contacto. Ahí actualice el contacto. Ese es el algoritmo que tenemos que hacer. Y nos timbran. Bueno, quedamos pendientes para la próxima clase. Mañana.